Milei y Gramsci. No se asusten, traté de agarrar para otro lado. La semana pasada el presidente Milei mencionó a Antonio Gramsci. Recordamos que Antonio Gramsci nació en Ales, un pueblito de la isla italiana de Cerdeña, el 22 de enero de 1891, siglo XIX, y murió en Roma, en una cárcel de la Italia de Benito Mussolini, el 27 de abril de 1937. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia y encarcelado en Turín bajo el régimen fascista del ya nombrado Benito Mussolini en 1926. Por la precaria situación familiar de extrema miseria, su niñez y juventud estuvieron llenas de dificultades y sacrificios que no le permitieron realizar sus estudios más que de forma intermitente. A los 3 años de edad sufrió una caída de cuyo traumatismo le quedó una deformación de la columna que le impidió crecer, mientras que su autopsia dirá que fue por una tuberculosis osteoarticular y además habría afectado sus pulmones. Todo esto incondicional porque una autopsia que hicieron los fascistas, entonces uno no sabe si creer o no creer. Pese a sus dificultades, realizó la escuela primaria con las máximas calificaciones, pero demoró su asistencia al secundario porque debía trabajar 10 horas por día por 9 liras, el equivalente a 1 kilo de pan, removiendo registros que pesaban más que yo, y muchas noches lloraba a escondidas porque me dolía mucho el cuerpo. En 1904 su situación familiar mejoró y pudo ingresar a la escuela secundaria y en 1908 a un instituto. Mientras que estudiaba en él, comenzó a trabajar como periodista. En 1911, a los 20 años, ingresó en la Universidad de Turín gracias a una exigua beca equivalente a 8 kilogramos de pan al mes. Se inscribió en la Facultad de Letras. En esos días escribió: la preocupación del frío no me permite estudiar, porque paseo en la recámara para calentarme los pies o debo de estar totalmente cubierto porque no logro aguantar la primera helada. Sus opiniones políticas en aquel tiempo solo consistían en una genérica adhesión a las ideas socialistas originadas en un fuerte resentimiento por las injusticias que había padecido y que había visto cometer en la región muy atrasada del Mezzogiorno. El Mezzogiorno italiano es la parte sur, de Roma para el sur, a la que pertenece Cerdeña. En noviembre de 1913 ingresó al Partido Socialista Italiano, pero se incorporó con retraso a los exámenes a causa de un tipo de anemia, esto lo cuenta él, un tipo de anemia cerebral que me quita la memoria, me devasta el cerebro, me hace enloquecer hora tras hora sin que logre encontrar descanso, ni paseando, ni tendido en la cama, ni tendido en el piso, arrollándome furibundo en ciertos momentos. Este niño y joven, atormentado por su situación económica y por su precaria salud, gracias a su enorme fuerza de voluntad, logró superarlas para ser uno de los fundadores, en 1921, del Partido Comunista de Italia y convertirse luego
en su principal dirigente. No debe pensarse que esta posición militante implicaba gozar de una renta como la de los políticos profesionales, ni mucho menos de los abultados pagos que sus mandantes otorgan a Javier Milei y otros, si o a lo sumo comer todos los días. Esto lo suponemos nosotros, capaz que estaba peor, pero bueno, ya comer todos los días mejoraba su situación. En cambio, Milei es un hijo de la fortuna, más que de la virtud, en sentido de Maquiavelo, pero también en sentido prosaico, lo que se dice un hijo es rico. Nació y se crió en una familia de sólidos recursos económicos, por los que pudo vivir su juventud y estudiar sin sobresaltos. Fue adoptado políticamente por el poderoso empresario Eduardo Eurnequian y posteriormente amplió su protección a Larry Fink, CEO de BlackRock. Yo no soy muy versado en inglés, pero estudié en la escuela secundaria y BlackRock es roca negra. Gramsci llegó a ser un potente pensador y revolucionario de dimensión mundial por su virtud, de la que carece Milei. Es decir, por su esfuerzo y estudio sistemático puesto al servicio de la clase obrera y del pueblo. Milei llegó a presidente de la Argentina, como explica Gramsci, por la hegemonía de la clase dominante y dentro de ella de su corriente más falsa, la escuela austríaca, empoderada por el capitalismo financiero del siglo XXI, ya que la única libertad que profesa es la de la libre circulación del capital. Dice Milei que Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. Argentina es un ejemplo de ello. Cuando uno expone la hipocresía de cualquier vaca sagrada de los progres bien pensantes, se les detona la cabeza. Ya hablamos del origen social de Gramsci, que Milei llama vaca sagrada. Tampoco vamos a detenernos en si Milei cita correcta o deformadamente, como suele hacer, a Antonio Gramsci, sino que señalaremos su método, el método de Milei, no el de Gramsci, que no sé si lo entendió Milei, el método de Milei. Toma una parte minúscula de la verdad y construye histriónicamente una realidad ajena a los hechos históricos. Es verdad que los progres citan a Gramsci, pizca de verdad, del método de Milei, pizca de verdad. En mi caso, hace 3 décadas, conocía un poco de él y escuchaba la cita de los progres. Entonces pensé, el petizo Antonio, me pregunté, ¿era un intelectual de biblioteca? Y me respondí que no, sino un combatiente revolucionario que fue secretario y principal dirigente político y máximo teórico del Partido Comunista de Italia, y que había muerto en las cárceles del fascismo encabezado por Benito Mussolini. De aquí que en mi lectura Gramsci surgió como un personaje alejado de los progres, pero también de la tergiversación mileísta, sino la de un comunista que dotó a la clase obrera y su partido de una teoría y una línea política para reorganizar al movimiento en un periodo de derrota y desmovilización, como estamos ahora. Por eso le dan a Gramsci. No es ingenuo el casta. El método del peón de verega del capital financiero se inspira en la experiencia milenaria que para los ingleses reza: cuando mientes, miente en grande y sobre todo persevera en la mentira.
hay que mentir en serio, dicen los ingleses, y todos los poderosos saben que cuando hay que mentir en serio. Y Milei aprendió eso. Que el presidente condimenta con otra enseñanza del arte de la mentira. La encubre con un gramo de verdad, y a partir de ese gramo construye toneladas de mentiras, viejo método utilizado para confundir a los pueblos en su lucha por la libertad. Comienza Milei diciendo que la raíz del problema argentino no es político o económico, es moral y tiene como consecuencia el cinismo político y la decadencia económica. Este sistema está podrido, por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima. Es verdad que la Argentina vive una larga decadencia económica producto de las reiteradas aplicaciones del neoliberalismo económico que llevó 3 veces a la quiebra a nuestro país. En 1982, como culminación de la política de la dictadura, y en un segundo acto de esta misma situación, de esta misma crisis, en 1989, como consecuencia del reconocimiento de la deuda de la dictadura por Alfonsín, como culminación de los 10 años de los gobiernos peronistas de Menem y los dos gobiernos peronistas de Menem y el del radical de la Rúa en 2001. Peronistas y radicales llevaron a la segunda quiebra del país. Y finalmente, en 2018, la tercera puesta en evidencia cuando Macri recurrió al prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. En el colmo del cinismo, porque, ¿saben una cosa? Hay un método también de la mentira, es que achacarle al contrario lo que uno hace, y ahí se encubre. Entonces, en el colmo del cinismo, Javier Milei nombró como ministro de Economía un casta pura sangre, Luis Caputo, que por un pase de magia hizo desaparecer 15 de los 45.000 millones del Fondo Monetario Internacional, por la que la administradora gerente del mismo, Christine Lagarde, le ordenó a Mauricio Macri que lo despidiera. Lo echaron como perro al actual ministro de Economía, su mismo patrón Macri. Es verdad que en Argentina vive una crisis política que culminó en el desastre económico de los Fernández y Massa, que reconocieron legislativamente la deuda de Macri con el Fondo Monetario Internacional, transfirieron 71.000 millones de dólares de los asalariados a los capitalistas y permitieron el funcionamiento de un radar inglés en el centro de la isla grande de Tierra del Fuego. Entonces, este sistema podrido hizo crisis en la última elección, con la que regresaron los muertos vivos, acompañantes de Videla, Menem y Macri, y entonces saltó la pus, Javier Milei. Muchísima pus que enchastró a todo el país. Repito, la pus sos vos. La pus sos la crisis moral de la Argentina, Javier Milei.